¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases más recordadas de Louis Pasteur dice que la casualidad solamente ayuda a una mente entrenada. ¿Se acordará usted del escándalo que se armó como consecuencia de los problemas de coagulación asociados con la vacuna de AstraZeneca, que también luego fueron achacados a la vacuna de Johnson & Johnson? Se acordará que seguimos el caso desde este espacio. Le presentamos un estudio realizado por investigadores daneses en la Lanceta que parece liberar a la vacuna de cualquier sospecha. Sin embargo, a pesar de eso, en parte por cuestión de relaciones públicas, por exceso de precaución, por lo que usted quiera, la comunidad europea decidió dejar de aplicar esa vacuna y otros países del mundo empezaron a seguir el ejemplo. El asunto es que la vacuna de AstraZeneca ya tenía un buen tiempo en producción a gran escala, se había repartido en muchos países y ya se habían aplicado las primeras dosis en muchos países de la Unión Europea. Entonces se vino el problema, bueno, ¿qué hacemos? ¿Damos la segunda dosis si es que existe este riesgo? Nos arriesgamos, por un lado, a que existan casos graves, aunque sean muy raros, y por el otro lado nos arriesgamos a una mala imagen pública. Y lo que queremos es tener una buena imagen, por un lado porque eso es instintivo en el mundo de la política, el conservar una buena imagen no importa las cosas que se hagan. Y por otro lado, porque, y esto más importante aún, porque de la buena imagen del proceso de vacunación depende de que mucha gente decida vacunarse. Uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar para acabar con la pandemia es que una cantidad importante de personas han escogido no vacunarse con cualquier pretexto, que si el autismo, que si lo que usted quiera. Pues bien, este asunto empezó obviamente a escalar rápidamente, se convirtió en un tema de discusión pública, dejó de ser un tema de discusión puramente técnica, científica. Y bueno, pues fue necesario buscar alguna salida para poder continuar con el proceso de vacunación a gran escala, sin detenerlo, y al mismo tiempo reducir riesgos potenciales para la población. Como le hemos comentado, parece que estos riesgos eran exagerados, porque al igual que los casos de miocarditis en jóvenes, que ocurren con alguna frecuencia siempre, los casos de aparición de coágulos y desaparición de plaquetas en la sangre también son raros, pero existen. Las causas exactas de estos casos de aparición de trombos por destrucción de plaquetas no tienen todavía una explicación completa, y empezamos a entender el funcionamiento de este fenómeno para casos como los que involucran a los anticoagulantes. Algunos anticoagulantes que mencionamos en su momento pueden, en casos raros, producir este efecto opuesto, el producir sangrado excesivo por la formación de trombos adentro del cuerpo, o sea que el cuerpo se queda sin plaquetas y eso produce, por un lado, trombos en el interior del cuerpo y por otra parte cualquier cortada sangra sin detenerse. Pues bien, en España se hizo un estudio dirigido en parte por un doctor Belda Iniesta, en el que participaron 448 personas. Estos individuos habían recibido ya la vacuna de AstraZeneca y 8 semanas después se les aplicó la vacuna de Pfizer y BioNTech. Lo que se encontró a las 2 semanas después de aplicar la segunda dosis, lo hemos comentado en muchas ocasiones, la respuesta inmune comienza a ser realmente fuerte aproximadamente 2 semanas después de la segunda dosis de las vacunas que requieren de 2 dosis.
y más o menos 2 semanas después de las vacunas que solamente requieren una dosis. Pues bien, a las 2 semanas la respuesta inmune resultó ser muy buena y los efectos secundarios fueron muy pequeños. Se tomaron muestras, 129 muestras de estas 448 personas, y se encontró en estas 129 muestras anticuerpos bastante activos, capaces de bloquear a la proteína de pico de virus sintéticos en laboratorio. Ya le hemos platicado cómo va el rollo este. Usted puede fabricar virus sintéticos, es decir, microestructuras que tengan proteína de pico idéntica a la de los coronavirus. Los puede manejar con más facilidad en laboratorio y puede medir que también se pegan los anticuerpos a estas proteínas de pico. Otra cosa que puede usted hacer también es tomar virus vivo y ponerlo en cultivo de tejidos humanos susceptibles a SARS-CoV-2 y ver si los anticuerpos impiden que el virus destruya a las células de los cultivos de tejidos, o puede infectar a animales susceptibles a SARS-CoV-2, por ejemplo ratones genéticamente humanizados, es decir, ratones a los que se les ha hecho alguna pequeña modificación genética para permitir que el virus pueda proliferar en su aparato respiratorio. Por cualquier camino, hay varios de ellos, usted puede medir la efectividad de los anticuerpos para neutralizar al virus. Haciendo pruebas de neutralización se encontró que todas las personas a las que se les tomó muestra de sangre y se les extrajo anticuerpos, que en todos estos casos estas personas habían desarrollado anticuerpos efectivos contra SARS-CoV-2. Esto fue reportado hace un mes en la Lancet, en el sitio de prepublicación. Acuérdese cómo está el rollo de la prepublicación. Bueno, este no es el único experimento que se ha realizado al respecto. Y ya verán las conclusiones tan sabrosas que podemos sacar de esto. Un experto de la Universidad Charité en Berlín, bueno, es un hospital universitario que se llama Charité, que está en Berlín, realizó el mismo proceso y se encontró que si le daba a usted la vacuna de AstraZeneca a una persona, esto se hizo con 61 trabajadores, le decía, si usted le da la primera vacuna de AstraZeneca y entre 10 y 12 semanas después da usted la vacuna de Pfizer, estas personas produjeron anticuerpos contra la proteína de pico en cantidad y efectividad equivalente, comparable a la de las personas que recibían las 2 vacunas de Pfizer y BioNTech en el intervalo de 3 semanas que normalmente se aplica. Es decir, normalmente usted pone la primera vacuna de Pfizer, 3 semanas, pues unos 20 días, una cosa así, y aplica la segunda dosis. Y se obtiene un resultado muy bueno. Entre otras cosas, aparecen un montón de anticuerpos muy efectivos. Bueno, toma usted una persona, este investigador lo hizo con 61 personas que trabajan en servicios de salud y que ya habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, y les dio la segunda dosis, pero de Pfizer, entre 10 y 12 semanas después. Aumentó el intervalo entre las 2 dosis. Acuérdese que también le hemos mencionado que se ha observado que con algunas vacunas, cuando aumenta la distancia entre la primera y la segunda dosis, la efectividad parece ser igual o mayor. Es algo que también hemos comentado en el pasado. Bueno, aquí toma usted una persona a la que se le dio AstraZeneca, se interrumpió la llegada de AstraZeneca, pasan de 10 a 12 semanas y usted le pone como segunda dosis la vacuna de Pfizer. El resultado fue igual de bueno. La calidad y cantidad de anticuerpos en la sangre de estas personas resultó ser comparable, esencialmente idéntica a la de las personas que recibieron la vacuna de Pfizer de la manera normal. Los efectos secundarios fueron esencialmente los mismos. Es decir, un número reducido, relativamente reducido de personas reportó
dolor en el brazo, el cuerpo cortado, algo de fiebre, nada más. Ahora, hay un resultado de este estudio que no se pudo obtener en el primer estudio español, que se tuvo que hacer un poquito deprisa. Que por cierto, el trabajo español fue el pionero en este campo, que es especialmente interesante. Este segundo estudio realizado en Alemania encontró otro detalle muy interesante. Las células T, que son las que destruyen a las células infectadas y que están fabricando virus, acuérdese de lo que platicamos ayer, estas células T parecen ser un poco más activas que las células T entrenadas para destruir fábricas de virus de las personas que recibieron la vacuna original. Recuerde que hasta donde sabemos la defensa contra enfermedades infecciosas, la defensa inspirada por una vacuna involucra a dos elementos: anticuerpos contra el agente infeccioso y células T que van a buscar directamente al agente infeccioso en donde se encuentra. Si se trata de una bacteria que se esconde en algún rincón de nuestro cuerpo, las células T la buscan. Si se trata de un virus que está siendo producido por células atacadas, por células que fueron modificadas por el virus, la célula T destruye a la célula enferma. Bueno, las células T de las personas que recibieron en este estudio vacuna de AstraZeneca y de 10 a 12 semanas después recibieron la vacuna de Pfizer, tenían células T un poco más activas. Hubo otro grupo de investigación que trabajó en la ciudad de Ulm, la ciudad en donde nació Einstein, por cierto, y tuvo resultados parecidos. Estos resultados ya se encuentran en prepublicación. Hay varios investigadores y expertos en inmunología que ya anticipaban esto. Acuérdese que hablamos del asunto hace varias semanas, cuando en los medios de comunicación masiva todo el mundo andaba echando pestes contra la vacuna de AstraZeneca y ahora qué vamos a hacer, y es un problemón. Ya varios investigadores y expertos en inmunología habían señalado que el dar dosis en vacunas de doble dosis, el dar una vacuna una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra podría producir resultados iguales o mejores que dar dos dosis de la misma vacuna. Habíamos platicado de este reforzamiento, incluso dimos el nombre del fenómeno. ¿Se acuerda usted cuál es? Bueno, existen dos grupos generales, si no nos metemos con demasiados detalles, existen dos grupos generales de vacunas, si las clasificamos por la tecnología básica que utilizan. Por un lado están las vacunas de ARN mensajero. Lo que inyecta usted son nanoesferitas de grasa rellenas de una molécula de ARN. El ARN es una molécula genética. El ARN pertenece a la familia de los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos saben codificar información que sirve para fabricar proteínas. Es quizá la función más importante, aunque no la única, de los ácidos nucleicos. Bueno, estas gotitas entran en el sitio de la inyección, empiezan a pegársele a un montón de células musculares y esas células musculares reciben el ARN mensajero, que es igualito en estructura general al que sale del núcleo de las células y que normalmente es procesado en la fábrica de proteínas de la célula, que se llama retículo endoplásmico, y al leer esa información se producen proteínas. Llega el ARN mensajero que usted inyectó, se mete en el retículo endoplásmico, es más, es jalado al retículo endoplásmico por unos nanorobots que caminan por millones en el interior de nuestras células. Es toda una historia la de las proteínas que se mueven, algo hemos platicado en el pasado. Y una vez adentro, este ARN mensajero es procesado como cualquier otro ARN mensajero. Es una lista de instrucciones que sirven para construir proteínas. Ese ARN mensajero instruye a la célula a fabricar copias de la proteína de pico del virus. Esta proteína de pico se empieza a acumular en la célula y empieza a salirse de la célula. Y esto llama la atención del sistema inmune. Esta proteína, ¿qué onda, no? Esta proteína no la conozco. Como en el sitio de la inyección usted colocó una sustancia que genera una pequeña irritación, que se llama un agente coadyuvante, eso llama la atención del sistema inmune
las células de defensa se acercan a ver qué es lo que está pasando en este lugar, que me están llegando muchas alarmas químicas por inflamación, y se topan con una proteína desconocida y aprenden a atacarla. Así funcionan las vacunas de ARN mensajero. Y la otra tecnología que está siendo usada por varias, esta primera tecnología, la utilizan Moderna y Pfizer. La segunda tecnología consiste en tomar un virus conocido, al que le sabemos muy bien su estructura genética, y modifica usted esa estructura genética. Este virus con genética modificada no sabe producir infecciones, no se sabe meter su ácido nucleico en una célula para que la célula produzca copias del virus. Cuando uno de estos virus que entra con la inyección se pega a una célula, lo más que puede hacer es entregar ARN mensajero, que es procesado de la misma manera que con las nanoesferitas que le mencioné hace un momento. En ambos casos lo que consigue usted es que algo se le pegue a la superficie de las células musculares en el sitio de la inyección y que ese algo haga entrar ARN mensajero a la célula, que instruye a la célula a fabricar proteína de pico. Y esa proteína de pico produce el efecto que le mencioné antes. Da la impresión de que los dos tipos de vacunas deberían producir el mismo efecto. La realidad es que los dos tipos de vacunas están funcionando muy bien, reducen de manera estrepitosa, casi a cero, el riesgo de contraer la enfermedad grave. No lo eliminan por completo, conste, pero sí reducen muchísimo, pero muchísimo el riesgo de contraer la enfermedad grave. Pero además se ha encontrado un detalle muy interesante. Resulta que las vacunas de ARN mensajero producen una respuesta de anticuerpos muy buena. Entrenan muy bien al cuerpo a fabricar anticuerpos. Pero las vacunas que utilizan virus modificados parece que son muy buenas para entrenar a las células T. Acuérdese lo que le acabamos de decir, que existen dos mecanismos generales que utiliza el cuerpo para defenderse de un agente infeccioso. Dos mecanismos generales que son incitados por una vacuna. Por un lado, los anticuerpos. Por otro lado, las células T. Bueno, pues aquí tenemos una situación muy interesante. Si usted mezcla ambas vacunas, existe el potencial de obtener lo mejor de dos mundos. Una primera dosis de una vacuna que genera una buena respuesta de células T, como la de AstraZeneca, que utiliza un virus modificado, y luego una segunda dosis de una vacuna con ARN mensajero que entrena muy bien al cuerpo a fabricar anticuerpos muy efectivos. Estos estudios, que son muy llamativos, son insuficientes. Se necesita ver ya en la práctica, en grandes porcentajes, qué tan bien protegida queda la gente que recibe las vacunas mixtas. Las indicaciones son que la protección es igual o mejor que la que se obtiene con las vacunas normales. Esa es la indicación, por lo que le acabo de comentar. Pero la realidad es que no conocemos lo suficientemente bien el sistema inmune para decir, mira, si tienes tantos anticuerpos de tal calidad y las células te responden de esta manera, quedas protegido. No lo sabemos. Lo sospechamos fuertemente, pero no lo sabemos. Entonces, estos estudios, que son muy atractivos, están abriendo la puerta para hacer nuevos estudios más precisos. Estudios en los que se le ponen una dosis de una, otra de otra a un grupo grande de personas y luego se sigue a ese grupo para ver al cabo de tantos días cuántos se han enfermado en forma asintomática, intermedia o grave. Y lo compara usted con grupos equivalentes de personas que recibieron dos dosis de la misma vacuna. Todo parece indicar que la mezcla de vacunas va a producir cuando menos los mismos buenos resultados que las vacunas puras, digamos. Bueno, esto obviamente no termina aquí. En España, por ejemplo, ya se autorizó, y lo comentamos en su momento, el mezclar vacunas en personas abajo de los 60 años.
Esto pronto podría empezar a ocurrir en otros países, por ejemplo, en la vacuna de AstraZeneca en países como Canadá, Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca, etcétera, solamente se puede aplicar la vacuna de AstraZeneca en personas menores de 60 años o de X cantidad de años, puede variar de un país a otro. Bueno, hay un grupo de investigación que está trabajando para hacer los estudios más profundos. Está buscando 8 combinaciones diferentes. Cada combinación la quiere ensayar con 100 personas. Por ejemplo, a un grupo le pongo la primera dosis de AstraZeneca. Me espero un tiempo y le pongo la segunda dosis de Pfizer-BioNTech, el mismo experimento que antes. Luego, hacerlo al revés. Primero te pongo la vacuna de Pfizer y luego te pongo la vacuna de AstraZeneca. A ver cómo van las cosas. Vamos a variar los intervalos entre 4 y 12 semanas es lo que se está proponiendo. Y se está proponiendo también explorar la posibilidad de involucrar a otras vacunas en este proceso. Ahora se habla de la de AstraZeneca y la de Pfizer por varios motivos. Pfizer hasta ahora es la que ha mostrado una respuesta especialmente buena. Todas son buenísimas, por cierto, todas. Las de una dosis, las de 2 dosis. Pero la de Pfizer parece que es la que está generando la mejor combinación de resultados. Es decir, al igual que las otras, reduce casi a cero el riesgo de enfermedad grave, pero también reduce de manera vastísima la probabilidad de la enfermedad intermedia o de la enfermedad asintomática. Otras vacunas lo protegen de una manera casi perfecta contra la enfermedad grave, pero no de la enfermedad asintomática. Ahí la protección es como del 60%. Las vacunas de una sola inyección, por ejemplo, CoronaVac. Sí lo dije, ¿no? Bueno, el caso es que tengo que corroborarlo porque últimamente, como estoy leyendo 20 artículos al mismo tiempo, luego los estoy mezclando, por eso le hice la aclaración de ayer. Bueno, el caso es que ya empezaron a llegar algunos resultados y es necesario ir pisando con cuidado. El mes pasado, este grupo de investigación que está empezando a hacer estas vacunas mezcladas publicó un reporte en La Lanceta que indicaba que la gente que recibía vacuna de AstraZeneca y solo 4 semanas después recibía la vacuna de ARN mensajero, que podría ser de Pfizer o de Moderna, tenían un número de efectos secundarios sustancialmente mayor que el de las personas que recibían 2 dosis de la misma vacuna con un intervalo de 4 semanas. Es decir, como primera indicación parece ser que si se mezclan las vacunas conviene ampliar el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis. Que por otros motivos eso también puede estar recomendado, los motivos que hemos mencionado en el pasado. Todavía no se sabe si las personas que mostraron estos efectos secundarios están protegidas o no contra la enfermedad. Es de imaginarse que sí, pero no lo sabemos. El asunto es que ya empezaron a hacer ese tipo de experimentos. Por ejemplo, se está buscando la manera de incorporar en este tipo de experimentos a la vacuna de Moderna, que utiliza ARN mensajero, y la vacuna de Novavax, en donde lo que se hace es meter directamente la proteína de pico, en lugar de hacer que las células del cuerpo la fabriquen. Todavía falta que otros grupos de investigación se pongan a trabajar con otras vacunas, por ejemplo, las vacunas chinas, la vacuna rusa. El caso es que parece que la combinación de vacunas, de la manera apropiada, a lo mejor distanciando bien la primera dosis de la segunda, puede generar una respuesta inmune cuando menos tan buena, si no es que mejor, que la que produce las 2 dosis de la misma vacuna. Y esto abre la puerta, por un lado, para buscar mejoras en la efectividad del proceso de vacunación. Si usted encuentra, conste, esto es pura teoría, si usted encuentra
que si pone primero la vacuna de Pfizer y 12 semanas después pone la vacuna de AstraZeneca o alguna otra vacuna con virus, si encuentra que eso es mucho mejor que cualquier otra cosa que se tenga a la mano, usted puede a partir de este momento empezar a aplicar las vacunas de esa manera y mejorar en mucho la protección de la gente que está siendo vacunada ahora. Mientras mayor sea la protección que recibe cada persona al ser vacunada, mayor será la probabilidad de eliminar al virus de la población humana. Ya le hemos comentado por qué. Si las vacunas son muy buenas pero no eliminan la enfermedad sintomática, siempre existirán personas asintomáticas que se han contagiado sin darse cuenta. La enfermedad estará brincando sin producir síntomas de una persona a otra y cuando empiece a bajar la resistencia a las vacunas podría aparecer de nuevo. Claro está, faltará por ver cuántos años pasarán antes que disminuya esa resistencia. Acuérdense del trabajo de ayer. Esa resistencia podría durar mucho tiempo. Por otro lado, los problemas de producción y distribución de vacunas son bien conocidos. Es inevitable que el llevar vacunas para 8,000 millones de personas en sitios a veces muy civilizaditos y a veces muy remotos resulte especialmente difícil. Si usted encuentra la mezcla apropiada de vacunas en donde usted pueda poner de manera balanceada la capacidad de producción de distintas compañías y la capacidad de distribución de dosis, usted podría estarle colocando vacunas mixtas a la población que al mismo tiempo generan una excelente respuesta inmune y que le facilitan a usted el proceso de proteger a la gente. Si hay una interrupción por problemas de producción, como llegó a suceder con AstraZeneca, usted sabe que las personas que ya recibieron la primera dosis las puede cubrir con estas dosis que está usted recibiendo de Pfizer o de tal otra compañía. Y ya lo puede hacer con confianza porque ya se hicieron los experimentos. A eso es a lo que queremos llegar. Y es en eso en lo que están trabajando estos investigadores. Usted podría darle mayor fluidez al proceso de vacunación porque sabe que puede aplicar de una y de otra. Es decir, las puede aplicar campechaneadas, como se diría aquí en México. Y si no sabe que es una campechana, búsquelo en internet y cuando venga a México pida una campechana. Y seguramente va a pedir más. Es bien sabroso. Bueno, ahí tiene usted. Las vacunas están funcionando bien, todas. Están funcionando en algunos casos mejor de lo que creíamos, incluso contra las mutaciones. Hay ciertas restricciones con algunas vacunas, pero están funcionando mejor de lo que se esperaba contra las mutaciones. Nuestro sistema inmune está respondiendo mejor de lo que creíamos porque no sabíamos cómo medir la respuesta del sistema inmune. Y ahora que estamos empezando a aprender a hacerlo, estamos viendo con sorpresa que las células T a veces quedan muy bien entrenadas con vacunas que no producen anticuerpos en grandes cantidades. Y estamos aprendiendo a medir la respuesta inmune a largo plazo y parece ser que estas vacunas podrían producir efectos protectores a más largo plazo de lo que nos habíamos atrevido a suponer al principio de la pandemia. Si por endes o por mendes, las vacunas están funcionando muy bien. Y ahora resulta que si hacemos bien la chamba de investigación, podríamos encontrar que al mezclar las vacunas podemos mejorar la respuesta y disminuir los problemas de distribución de la vacuna en todo el mundo. Cada vez hay más motivos para estar tranquilos. Cada vez hay más motivos para hacerle caso a las autoridades de salud. Por favor, mantenga la calma. Lo único que necesitamos para acabar con esta pandemia es un poco de paciencia y de disciplina. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.